difundir las noticias de trascendencia a nivel local, nacional y mundial. Exactitud en los detalles, diálogo abierto, respetuoso y propositivo, contextos y textos. La información oportuna y veraz en el primer informativo de Cotopaxi para el mundo. Contextos y textos. 6 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes, muy buenos días. Hoy es 13 de marzo de 2024, quienes hacemos este informativo con textos y textos. Les saludamos comedidamente en esta mañana. La Tacunga amanece a 9 grados centígrados. Estamos aquí en UTC Radio, que transmite en 102.9 FM para llevarles a ustedes lo más destacado de la información nacional, local e internacional. Carlos Naranjo en Control Master y quien les habla, Fernando Salme, les dice muy buenos días. Aquí iniciamos. Titulares nacionales. Atención a los titulares nacionales. Mayra Salazar y Fabiola Gallardo planearon dejar sin efecto audiencia de Junior Roldán. Más titulares nacionales. Ministerio de Educación presentó denuncia por presunta red de difusión de pornografía infantil. Seguimos informando. Caso Mecheros. Niñas de la Amazonía fueron retenidas además en Cascales y El Chaco. Niños ecuatorianos se hallaban entre los 221 migrantes rescatados en el estado mexicano de Puebla. El presidente Daniel Noboa otorgó grado honorífico de general superior al comandante de la Policía Nacional. Henry Kronfle vuelve a salir del país por segunda vez en menos de un mes. Estará en los Estados Unidos. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. 6 de la mañana con 4 minutos. Atención en la crónica roja. Operativo en Mocolí. La policía detuvo a 4 extranjeros. Hasta ahí los titulares a nivel nacional. Los hechos más importantes de nuestra localidad. Exitosa campaña de ginecología aplicó el municipio a través del patronato en La Tacunga por el Día de la Mujer. Finalmente, a nivel local, la Universidad Técnica de Cotopaxi evalúa sus carreras con estándares internacionales. Los sucesos que hicieron noticia en el mundo aquí. El reporte de las agencias con mayor cobertura internacional. Seis de la mañana con 5 minutos. Netanyahu desde Israel promete acabar el trabajo en Gaza. En Venezuela se pone una condición al gobierno de Milei para sobrevolar su espacio aéreo. Finalmente, a nivel internacional, en Gaza han muerto más que en 4 años niños de conflictos armados en todo el mundo, asegura la ONU. Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Mayra Salazar y Fabiola Gallardo planearon dejar sin efecto audiencia de Junior Roldán. Atención a la información que la tomamos del portal electrónico de Punto Noticias. En ella se señala lo siguiente: la Fiscalía publicó chats sobre el caso Purga. En estas conversaciones habla Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, y expareja del narcotraficante Leandro Norero, con algunos jueces. En una de estas charlas, aparentemente dada en julio de 2023, Salazar conversó con la que en ese entonces era la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, sobre la convocatoria de una audiencia de Junior Roldán alias JR. Él
era uno de los líderes de los choneros asesinado en mayo del 2023. Gallardo le menciona a Salazar que la audiencia a JR sería en octubre de 2023 porque Henry Morán la convocó. Sin embargo, Salazar responde que Carmen Vázquez está reemplazando a Morán. ¿Qué hay que hacer?, pregunta Salazar. Voy a hablar con Carmen, dejar sin efecto, responde. Y luego de unos minutos agrega Gallardo, Carmen no hará nada. En otra charla, Salazar solicita a Gallardo que converse con el juez Henry Taylor para evitar que se convoque a una audiencia. Esta charla está fechada en 2023, julio. Por eso querían que HT no se conecte u acolite, porque ya la vez pasada definieron, le dice Salazar. Así, tras arreglar con el fiscal del caso, convocan al juez Taylor a una mesa de trabajo a realizarse en la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para tratar temas inherentes a las reformas del Código Orgánico Integral de Procesos Penales. Luego, Gallardo aconseja a Salazar para que envíe un oficio a la policía y pueda desbloquear un vehículo. Así, el carro sería entregado a su propietario. Salazar dice que le indicará ese proceso al abogado. En otra conversación de julio de 2023, Salazar y Gallardo hablan sobre la compra de computadoras, para lo cual Gallardo señala que pedirá colaboración. Además, hablan sobre el desbloqueo de un vehículo a través de un juez de Santa Elena. Gallardo le indica que realiza las gestiones para que esto se cumpla sin problemas. Salazar le pregunta si es amiga del juez de Santa Elena, Juan Aguilar. ¿Lo puedo llamar mañana?, respondió Gallardo. Información que tomamos del portal electrónico de Punto Noticias. Seis de la mañana con 9 minutos. Ministerio de Educación presentó denuncia por presunta red de difusión de pornografía infantil. La nota la tomamos del portal electrónico de Diario El Telégrafo, el diario oficial. En ella se señala que el Ministerio de Educación presentó la denuncia ante Fiscalía por el presunto delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. El trámite se presentó el martes 12 de marzo de 2024, es decir, el día de ayer. Esto se dio tras las declaraciones emitidas por el abogado Fernando Rosero sobre la presunta existencia de una red social en la que se compartían y comercializaban videos de abusos sexuales de estudiantes de instituciones educativas del país. La cartera de Estado colocó la denuncia a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil, Zona 8. En ese marco se indicó que la Autoridad de Educación busca precautelar la integridad y los derechos de los miembros de la comunidad educativa. Además, se realiza el seguimiento y acompañamiento legal a las personas que vivieron estos hechos, dice la información, que añade: el Ministerio de Educación informó el martes 5 de marzo de 2024 que se activaron los protocolos de ruta de actuación ante hechos de presunta violencia reportados en establecimientos de Quito y Guayaquil. El caso de Quito está relacionado con presunta violencia física y psicológica dentro del plantel por un docente. El hecho fue reportado por la madre de la menor afectada y se colocó la denuncia en la Fiscalía. Mientras que el caso de Guayaquil se trata de una presunta violación sexual de compañeros a una chica. El hecho se habría dado en un viaje al exterior, narra la nota de Diario El Telégrafo. 6 de la mañana con 11 minutos. Caso Mecheros, niñas de la Amazonía fueron retenidas en Cascales y El Chacó. En la nota que circula en el portal electrónico del medio de comunicación La Calle se señala: 5 de las niñas demandantes en el caso Mecheros fueron retenidas en Cascales en Sucumbíos. Al ser liberadas esta madrugada fueron retenidas nuevamente en El Chaco, en Napo. Allí permanecieron varias horas según la alerta de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. La Policía Nacional y los militares no nos permitieron el paso para llegar a Quito para asistir a un foro y a una marcha que se realizará en diferentes lugares de la ciudad, dijo Leonela Moncayo, una de las niñas demandantes. Frente a la negativa de las fuerzas del orden, las 5 menores de edad, Charlotte, Denise, Michelle, Diana y Leonela, realizaron un plantón en la calle e impidieron el paso vehicular en forma de protesta. Espero que el presidente esté escuchando esto y se le pase por la cabeza que ya deje de estar vulnerando nuestros derechos como personas, explicó Dania. Posteriormente, en horas de la madrugada, fueron detenidas en este cantón y al ser liberadas volvieron a ser detenidas en El Chaco.
Cerca de las 9 horas, la Alianza de Derechos Humanos informó que ya se permitió el paso de 2 de las 4 buses retenidos y denunció el hostigamiento de las fuerzas del orden a las niñas. A finales de febrero, habitantes de las comunidades amazónicas acudieron a la Mesa Parlamentaria de Biodiversidad a denunciar la falta de cuidado ambiental en su territorio. A la sesión acudieron 4 de las 9 niñas demandantes del caso Mecheros, quienes informaron que el Estado no ha cumplido con la sentencia de la Corte Constitucional para eliminar estos instrumentos contaminantes en las diferentes zonas afectadas. En este sentido, la respuesta de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, generó gran descontento, dice la nota tomada del portal electrónico del medio La Calle. 6 de la mañana con 13 minutos, niños ecuatorianos se hallaban entre los 221 migrantes rescatados en el estado mexicano de Puebla. La información la tomamos del portal electrónico de la revista Vistazo. En ella se señala 17 ecuatorianos, incluidos una niña y 2 niños que permanecían de manera irregular en México, fueron rescatados por las autoridades de dicho país tras ser localizados dentro de una casa del municipio de San Andrés Chalchicomula de Sesma del estado de Puebla. De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Migración, INM, agentes hallaron en el inmueble a 221 migrantes, 46 de ellos menores de edad, a quienes procedieron a trasladar a un sitio seguro. Ninguno de ellos había legalizado su estadía en el país. Aparte de los ecuatorianos, había personas oriundas de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Cuba y El Salvador que se presume habrían llegado hasta México para atravesar la frontera hacia Estados Unidos, esto de manera irregular. Guatemala es el país de donde provenía la mayor cantidad de migrantes rescatados, con un total de 179, de los cuales 38 eran menores de edad. Por otro lado, 9 personas de Honduras y otras 9 de El Salvador también fueron encontradas. Se precisó que fueron identificadas 17 familias, 12 de Guatemala, 2 de Ecuador, 2 de El Salvador y 1 de Cuba, que fueron trasladadas al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, dice la información. Mientras tanto, en el Ecuador, el presidente Daniel Noboa otorga el grado honorífico de general superior al comandante de la policía. El general de distrito y comandante de policía, César Zapata, cuenta con un grado honorífico superior a pedido de la ministra de Gobierno. Escuche usted lo que dice en la nota que circula en el portal electrónico del medio de comunicación Primicias. El presidente Daniel Noboa otorgó el grado honorífico de general superior de policía al comandante general de la institución, César Augusto Zapata Correa, a pedido de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Así consta en el decreto ejecutivo 194 suscrito por el jefe de Estado el 11 de marzo de 2024. En la práctica, Zapata Correa pasó de general de distrito a ser considerado general superior, lo que supone un salto de 2 grados, algo que normalmente toma 8 años de formación. Según adujo Palencia en un oficio, se trata de un reconocimiento por su capacidad y liderazgo y por el tiempo que dure su gestión. Antes de convertirse en general superior, según dijo a Teleamazonas el experto en seguridad Hugo Espín, Zapata debía desempeñarse por 3 años como general inspector y le falta todavía año y medio para concluir su etapa de general de distrito. En las condiciones normales, un general, para poder llegar a un grado de general superior y alcanzar no la designación honorífica sino la designación real con el ascenso a tal grado, tendría que pasar 8 años de servicio, 5 años como general de distrito, 3 años como general inspector, mencionó Espín en la nota que circula en Primicias. Atención, Henry Kronfle vuelve a salir del país por segunda vez en menos de un mes. Estará en Estados Unidos. La nota la tomamos del medio de comunicación Pichincha Universal. En ella se dice: el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, volvió a salir de Ecuador. Esta es la segunda vez que el titular del Legislativo viaja al exterior en menos de un mes. Kronfle participará en la cumbre del Parlamento en Washington, Estados Unidos, este 12 y 13 de marzo de 2024. En Washington, D.C., Henry Kronfle se reunirá con parlamentarios y senadores de la región y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Diego Almagro, para abordar la lucha contra la corrupción, la seguridad nacional y los derechos humanos.
Entre tanto, el 14 de marzo, el presidente del Parlamento suscribirá una carta de entendimiento con la primera jueza ecuatoriana de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, Carmen Velázquez. Asimismo, Kronfle, una de las figuras más relevantes del Partido Social Cristiano, se reunirá con organizaciones de ecuatorianos residentes en Estados Unidos para insistir en el pedido sobre la solicitud de la concesión del estatus de protección temporal a favor de los migrantes ecuatorianos. Ante la ausencia de Henry Kronfle, el legislativo quedó presidido por la primera vicepresidenta Viviana Veloz. Antes del 23 de febrero al 5 de marzo, el presidente de la legislatura viajó a Europa. En esos días cumplió agenda en Madrid y Barcelona, España. Información tomada del portal electrónico de la Radio Pichincha Universal. Finalmente, a nivel nacional, policías y militares decomisaron miles de explosivos en El Oro. Información que la difunde diario El Telégrafo. Dice: en El Oro se ejecutaron 2 operativos donde se decomisó una gran cantidad de explosivos. Estas intervenciones se dieron a conocer en días pasados por la Policía Nacional. En el primer operativo participó la Policía y Fuerzas Armadas en el sector de El Condorcillo, El Oro. Los uniformados detuvieron a 6 personas, todas son señaladas por presunta tenencia ilegal de material explosivo. Tras allanar un inmueble, los policías y militares decomisaron 12 sacos de dinamita, 4.000 cápsulas fulminantes, 17 rollos de mecha lenta, 7.289 emulsiones de explosivos, 5 celulares, 5 radios de comunicación y una camioneta. Información tomada de diario El Telégrafo. Hasta aquí la información nacional. Hacemos una pausa y ya venimos con la información local. UTC Radio. Inicio espacio publicitario y promocional. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Encuentra la carrera perfecta en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudia licenciatura en Administración de Empresas, Economía, licenciatura en Gestión de Talento Humano, licenciatura en Mercadotecnia. Entérate de nuestras carreras universitarias en nuestras redes sociales o visita nuestro campus La Matriz. Para más información ingresa en www.utc.edu.es. La Dirección General Académica de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en coordinación con Educación Continua, trabajan por llevar a nuestros docentes al siguiente nivel, con tecnología de vanguardia. Juntos, incursionamos en el emocionante curso de Inteligencia Artificial en la educación superior. A partir del 18 de marzo del 2024, nos sumergiremos en este extraordinario mundo. Descubriremos cómo optimizar los procesos pedagógicos y didácticos con herramientas actualizadas. Aprenderemos a gestionar eficientemente los datos académicos para simplificar y mejorar los procesos de aprendizaje en la educación superior. Es el momento de hacer uso inteligente de la información. El futuro de la educación está aquí, en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Visítanos en www.educontinua.utc.edu.es. ¡Ya levántate! Inicia tu día con la mejor revista familiar. En sintonía. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 8 a 10. Alegramos tu día con noticias curiosas, motivación, reflexiones, consejos para una vida saludable y buena música. Escúchanos en UTC Radio a través de 102.9 FM. Vecino, vecina, estamos de regreso en Qué Camello, tu programa favorito donde te damos a conocer nuestros emprendedores y sus maravillosas historias. Descubre lo que te ofrecen los pequeños negocios de toda nuestra provincia y país. No te pierdas Qué Camello. Todos los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Te esperamos. UTC Radio se siente bien. Fin de espacio publicitario y promocional. Nuestra provincia, nuestro cantón, nuestro barrio. A continuación, los sucesos sobresalientes de nuestro entorno. 6:21, iniciamos con el detalle de la información local. Sistemas de altavoces a 31 barrios del cantón entregó la municipalidad de Latacunga. Vamos a conocer el detalle de esta información que tomamos del portal electrónico de Al Día Online.
En la nota se señala que la tarde y noche de este martes 12 de marzo, el alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero, en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, se hizo la entrega de 31 altavoces como parte del Sistema Integral de Seguridad del municipio de Latacunga. El acto formal en la plazoleta de El Salto de manera pública y con la presencia de los dirigentes y moradores de cada barrio beneficiario, se hizo la entrega de este sistema que fortalecerá la seguridad en cada uno de estos sitios. Pero además de este tipo de ayudas tecnológicas, se hizo hincapié en la importancia del compromiso de cada uno de los vecinos para ser parte integral de la seguridad del barrio. El sistema de megafonía consta de 31 parlantes profesionales, potencia de 120 watts, difusión de sonido en todas las direcciones, están en capacidad de hacerlo, parlantes metálicos con grado de protección, cobertura aproximada de 100 a 200 metros, funcionalidad, pueden emitir mensajes de seguridad, mensajes disuasivos en territorio, sin necesidad de despliegue de recurso humano, además de mensajes informativos al GAT municipal, y puede también constar de un sistema complementario o sistema de video vigilancia. Ese es el sistema que se puso en operación. Información tomada del portal electrónico de El Medio al Día Online. De ese mismo medio, campaña ginecológica por el Día de la Mujer. El Patronato Municipal de Latacunga conmemoró el Día Internacional de la Mujer con atenciones médicas gratuitas en ginecología y obstetricia los días viernes 8 y sábado 9 de marzo del presente año en el Centro de Especialidades del Patronato Municipal de Latacunga Matriz y en el Centro de Salud Mercado Mayorista, con un aproximado de 50 pacientes atendidos durante las jornadas médicas. Las usuarias accedieron a servicio de análisis y prevención en cáncer cérvico-uterino, enfermedades de transmisión sexual y exámenes de Papa Nicolau a un precio módico gracias al convenio con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, SOLCAM. Carmen Cárdenas, presidenta del Patronato Municipal de Latacunga, destacó la labor institucional continua en beneficio de la salud femenina y explicó que el compromiso es conmemorar a la mujer mediante diversas actividades dirigidas a las necesidades de cada una de ellas. Estas iniciativas son constantes y en el marco del Mes de la Mujer ejecutaremos más eventos en nuestro honor, indicó Cárdenas. Rocío Cordones, beneficiaria, agradeció la gestión y destacó que en el patronato municipal siempre ha recibido un trato amable. Siento confianza en poner mi salud femenina en sus manos. La ciudadanía puede recibir atención ginecológica a partir de $1.50 en el Centro de Especialidades del Patronato Municipal de Latacunga, ubicado en la calle Susana Donoso y Manuela Cañizares, sector sur de la capital de El Cotopaxi. Hasta ahí la información a nivel local. La información del mundo. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Escuche usted una noticia verdaderamente dolorosa. En Gaza han muerto más niños que en 4 años de conflictos armados en todo el mundo, dice un informe de la ONU. En él se manifiesta que la guerra de Israel contra Hamas en la franja de Gaza, que ya ha matado a más de 31,000 palestinos, el 72% de ellos son niños y mujeres, atenta contra los menores gazatíes y su futuro, declaró este martes Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. El número de los niños reportados como muertos en tan solo 4 meses en Gaza es más alto que el número de los niños que fueron asesinados en 4 años en todas las guerras en el mundo, denunció en su cuenta en X. Esta guerra es una guerra contra los niños, es una guerra contra su infancia y su futuro, agregó Lazzarini, instando al cese de fuego inmediato en el enclave palestino por el bien de los niños gazatíes. Citando datos de las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud de Gaza, Lazzarini recordó que los conflictos armados se cobraron la vida de 12.193 menores entre 2019 y 2022 a nivel mundial, mientras que desde el inicio de los ataques israelíes contra la franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, más de 12.300 niños perdieron su vida. Información que circula en el portal electrónico de la agencia rusa de noticias RT.
De esta manera, amigos oyentes, nos vamos a conectar de manera inmediata con nuestras agencias aliadas para conocer más detalles de la información del mundo. Y ahora, UTC Radio se enlaza con sus cadenas internacionales aliadas. Caracas señala a Buenos Aires su pleno derecho a ejercer su soberanía sobre su espacio aéreo. En este sentido, afirmó que ninguna aeronave que provenga o se dirija a Argentina podrá sobrevolar el territorio venezolano. Esto hasta que su empresa, Emtrasur, sea debidamente compensada. El canciller de la República Bolivariana, Iván Gil, tildó al ejecutivo argentino de neonazi y lo calificó de sumiso y obediente a su amo imperial en referencia a Washington. Cabe destacar que el roce entre ambas naciones se da luego de que la aeronave de Emtrasur estuviera retenida en Argentina desde el 2022. En febrero pasado fue confiscada por Estados Unidos para luego ser desmantelada. Todo ello por supuestos vínculos con una compañía iraní. Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela respaldó la prohibición del gobierno y rechazó las declaraciones de la presidencia argentina. Y es que horas antes, el vocero Manuel Adorni aseguró que Buenos Aires emprendió acciones diplomáticas contra Caracas por la prohibición aeronáutica. Ante esta situación, la Cancillería argentina envió cartas de protestas y adelantó que presentarán un escrito a la Organización de Aviación Civil Internacional. Estas fueron las palabras que eligió el gobierno argentino para denunciar a Venezuela, que rechazó rotundamente las amenazas. La República Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela, gobierno encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina. Señalan con epítetos a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, de dictador. No, nosotros tenemos un presidente electo democráticamente por el pueblo, que es un avión de carga que lo adquirió el gobierno bolivariano para traer medicamentos, vacunas, insumos, alimentos, repuestos para PDVSA, para el sistema de agua, para el sistema eléctrico. Un avión que nos permitía a nosotros desbloquear al país en muchos aspectos. Fue robado. ¿Y fue robado por quién? Por el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con el gobierno de Argentina. Ante ello, tanto en Buenos Aires como en Caracas destacan el factor desestabilizador en las relaciones entre ambas naciones. El periodista Sergio Landini opina que el FMI y Washington necesitan una Argentina en fricción con los otros países latinoamericanos. A su vez, el ex embajador de Venezuela en la República de Chipre, Ángel Rafael Tortolero Leal, asegura que la acción del gobierno argentino responde a los intereses de Estados Unidos, que deja un mal precedente para la aviación civil. Robin ya estaba en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo cuando ésta abrió sus puertas. Quería ser el primero en llevarse la novela póstuma del colombiano Gabriel García Márquez. Cuenta que la añoranza lo trajo aquí. Su estilo, su narrativa, las añoranzas. Voz de América conversó con otros lectores interesados en esta historia póstuma del escritor colombiano titulada En agosto nos vemos, que según trascendió, empezó a escribir en 1999 y nunca se decidió a publicarla. Siento que nunca se va a poder dejar de leer sin que te siga sorprendiendo a pesar de que pasen los años. Lo que tiene García Márquez con los mexicanos es esta cercanía que nos permitió enamorarnos de sus obras. Y amor se vivió en la Ciudad de México. Seguidores y amigos celebraron su nacimiento con vallenato y pastel de zanahoria, otra forma de agradecer la publicación inédita de su obra póstuma. Que 10 años después de muerto aparezca En agosto nos vemos, este texto inédito de Gabriel García Márquez, no tiene que menos que celebrarlo todo el mundo, ¿no? De tantas maneras. Es García Márquez. En agosto nos vemos ha provocado pequeñas fiestas en la Ciudad de México y en otros puntos de América Latina. Fue presentado por su familia en Madrid, España, y por sus amigos en la capital de México. Hoy lo celebran quienes creen que el mejor homenaje que se le puede dar es volver a leerlo. Javier Cardoso, Voz de América, Ciudad de México.
UTC Radio abre los micrófonos al actor de la noticia. Idea y palabra, espacio para dialogar con nuestro invitado. 6 de la mañana con 31 minutos, amigos oyentes. A esta hora ya de manera puntual saludamos y damos la bienvenida a esta mesa de trabajo a don Mario Wilcamayua, el expresidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Cotopaxi. Con don Mario, nuestro invitado, a quien agradecemos por su tiempo y por su predisposición para venir a esta estación, a esta mesa de trabajo y dialogar sobre los distintos hechos que acontecen en nuestra sociedad. Queremos topar justamente uno de los más importantes. No sé cómo llamarlo, don Mario, este sentimiento, esta sensación que tiene la sociedad ecuatoriana de que están pasando muchas cosas y aparentemente no existe una reacción de parte de los sindicatos, de parte de las organizaciones sociales, para decirle al gobierno que no todos están o estamos de acuerdo con su política, especialmente económica y social, que lleva adelante. ¿Qué nos puede decir usted, don Mario, con respecto a las organizaciones sindicales que han visto cómo este gobierno ya tiene 5 proyectos económicos urgentes enviados a la Asamblea? La totalidad de ellos han sido o están por aprobarse la totalidad, que incluye inclusive un incremento en el costo de la vida a través del impuesto al valor agregado, la limitación de los derechos de las personas y una serie de temas más que ya los iremos tratando, ¿no? ¿Ustedes hasta cuándo, don Mario, van a esperar para decir que a lo mejor no están de acuerdo a la política del gobierno? Buenos días. Buenos días a ustedes, expresarles el saludo fraterno al medio de comunicación, a los trabajadores de la provincia y del país. Bueno, los trabajadores a nivel nacional y a nivel del país, y aquí en la provincia de Cotopaxi, siempre estamos debatiendo las propuestas, en este caso de cada gobierno que envían a la Asamblea Nacional o que mediante decreto imponen a la ciudadanía, a los pueblos. Es necesario nosotros, desde este punto de vista, recaer en esta discusión política de las cosas, porque en política se resuelve todo lo que plantean los gobiernos, ¿no? Dependiendo hacia dónde la ley o los articulados lo vayan a hacer, y generalmente en su mayoría todo lo que impone el gobierno ha sido en favor de las grandes empresas, en favor de los grandes poderes económicos, en favor de la banca. Ninguna ley el gobierno ha hecho a favor de los trabajadores, ha hecho a favor del pueblo en general. Entonces, en ese marco, nosotros estamos pendientes de la aplicabilidad de todos los proyectos de ley que ha enviado. Y en esta va la ley económica urgente. Usted verá ahí que se crean las zonas francas donde vienen las empresas internacionales a explotar nuestro país, a llevarse los recursos de nuestro país sin pagar el impuesto a la renta durante 10, 15, 20 años. Pero sin embargo de ello nos imponen a los trabajadores que ganan más de $900 pagar los impuestos a la renta. Entonces significa que desde ese punto de vista abrir el espacio de zonas francas, la explotación laboral se va a arraigar en mayor magnitud. Entonces, en esa particularidad, los trabajadores hemos planteado varios elementos en la necesidad de que sean respetados los derechos que garantiza la Constitución, que garantiza el Código de Trabajo y que garantiza los organismos internacionales como la OIT. Entonces, los trabajadores hemos planteado algunos escenarios que con la apertura hoy del compañero Arturo Ucha en la Asamblea Nacional se ha elevado ya a discusión varios proyectos en relación a los trabajadores que garantice, ratifico lo que dice la Constitución, la norma legal, lo que dice el tema del Código de Trabajo. Don Mario, ustedes anunciaron ya aquí mismo en estos espacios la movilización y un día, hoy especialmente, va a haber algún tipo de reacción a nivel social. ¿Qué nos puede decir usted ante esto? Y además, ¿cuál sería el ambiente dentro del cual se dé esta movilización, tomando en cuenta que existe un estado de excepción a través de el que está la policía y las Fuerzas Armadas capacitadas, avaladas para actuar de manera, digamos, inclusive fuera o extra de la ley?
Bueno, la Constitución nos garantiza el derecho a la resistencia y en ese marco las imposiciones del gobierno no debe caer como, valga la redundancia, como una imposición. No se ha consultado al país o no se va a consultar al país la generación de empleo, el pago de la deuda a la seguridad social, la inversión en generar empleo, la inversión en educación, salud, la inversión en varios sectores sociales, en el agro, en el campo. No se va a consultar estas particularidades, al contrario, se va en contra de la Constitución, de la norma constitucional. Pues por ello que nosotros los trabajadores el día de hoy hemos convocado a una movilización. Ojo, hay que tomar en consideración que no es paro, no es huelga, sino es una movilización propia de los trabajadores y ratificamos esta particularidad. Lo poco que tenemos hasta hoy los trabajadores del pueblo en derecho ha sido en base de la organización y la lucha. Ningún gobierno, ninguna asamblea en su momento, ningún Congreso Nacional ha hecho una ley a favor o en beneficio de los trabajadores, ha propuesto. Más sin embargo, todo lo propuesto ha sido para explotar el tema del bolsillo de los ecuatorianos. Recordemos, estimados ecuatorianos, los trabajadores y el pueblo no somos los culpables de toda esta crisis económica que hoy vive el país. Los responsables y los culpables están en Carondelet, están las grandes mafias hoy que se encuentran insertados en el sector del gobierno. Son los responsables de la crisis y hoy la movilización se lo va a hacer en defensa de la seguridad social. No más cada mes nos descuentan para el seguro social. Sin embargo, de ello no tenemos medicina, no tenemos atención a la salud, no tenemos profesionales en médicos, atención en lo que es amplio en el tema de la salud. ¿Por qué? Quienes administran la seguridad social han sido los gobiernos de turnos. Nuestros recursos han sido gobernados por los gobiernos, haciendo plata de bolsillo. Y sin embargo de ello los culpables somos los trabajadores y no es así, son los responsables del gobierno quienes han dirigido el Consejo Directivo de la Seguridad Social, porque nosotros no estamos inmersos, no somos parte de ese Consejo de Seguridad Social, nunca nos han convocado para ser parte y sin embargo de ello hoy pretende el gobierno, planteando desde el punto de vista que el ecuatoriano ya puede vivir más de 85 años y llegar a la jubilación entre los 75 y 80 años, y significa que va a subir el número de aportaciones, el monto de cada mes de las aportaciones, los años para la jubilación. Mucha gente, muchos jóvenes quieren insertarse en el mundo laboral, pero también hay muchas personas que ya han cumplido su actividad laboral y están en procesos de jubilación y el gobierno no los quiere jubilar. Necesitan jóvenes con experiencia, pero tampoco los quieren jubilar y hoy se va a extender los años para la jubilación. Es bien contradictorio. Entonces significa que esta particularidad, hoy el gobierno le adeuda más de 20,000 millones de dólares a la seguridad social, según lo plantean que están reconociendo 10,000 millones de dólares la deuda, pero hay deudas en el tema salud que no está considerado. No se ha considerado el pago del 40% que en su momento se rifó Rafael Correa, no se ha considerado el pago, la deuda del Estado no se ha considerado a la seguridad social en el presupuesto. Sin embargo, de ello ha quitado presupuesto más de 1.300 millones a la seguridad social, a la salud, a la educación. Entonces, esos recursos está cumpliendo con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, precarizar y privatizar los sectores estratégicos de nuestro país. Don Mario, entonces las movilizaciones, esta marcha que se va a dar ahora, esta congregación que se va a dar ahora, básicamente tiene como objetivo cuidar la seguridad social, pero la seguridad social también se está debatiendo en la Asamblea Nacional y va a darse ya mismo una aprobación o un criterio de la Asamblea para hacer una reforma a la seguridad social. También está la intención del gobierno de hacer cambios más profundos en esta seguridad social que, como usted ha dicho, prácticamente no funciona, ¿no? Y le tiene al ecuatoriano pendiente y de un hilo, porque sobre todo en la seguridad social, en lo que tiene que ver con la medicina, no hay atención. Básicamente es eso, don Mario. ¿Qué pasa con los otros aspectos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el incremento del IVA? ¿Qué pasa con el incremento del precio de la gasolina, que ya subió, la extra, ¿no? La super ya subió el día de ayer? ¿Qué pasa con el costo de la vida?
Una particularidad que usted lo toma en consideración, la discusión en la Asamblea Nacional, el tema de la seguridad social. Sí nos preocupa el tema del tongo que ha formado los grandes partidos, movimientos políticos tradicionales de la ultraderecha, de la derecha, socialcristianos, ADN, Creo, y un sinnúmero de ellos han hecho un tongo para salvaguardar sus intereses políticos, no del país, no del pueblo. Entonces la preocupación viene desde ahí, con el compañero Arturo Ucha y también con José Villavicencio desde la Central Sindical AUGT, han hecho mediante oficio, ha pedido todo el estado actuarial de lo que está el Seguro Social hasta hoy. Entonces, indica sobre esa base la propuesta de la Asamblea Nacional va a ser a beneficio de los afiliados, de los jubilados, de quienes somos los aportantes, o va a ser a beneficio de los grandes empresarios porque ya condonaron más de 2.500 millones de deudas en este sentido, no solamente en la seguridad social, sino en otros elementos. Entonces es una particularidad que a nosotros sí nos preocupa, y es por eso que hoy la movilización que vamos a hacer es en la defensa de nuestra seguridad social. Los recursos económicos del país sí tiene, para todas las actividades las tiene, pero ¿quién se lleva esos recursos económicos? Ratificamos el gobierno y los grandes empresarios. La otra particularidad que decía es bastante fuerte, ¿no? El proceso o la progresividad que está haciendo el gobierno para ir quitando los derechos al pueblo en general. El alza del IVA significa quitar el poder de adquisición a los trabajadores. Cuando la canasta básica familiar está sobre los $800, del salario sobre los 460, y hoy se pretende sobre esa condición el trabajo por horas que llegaría a ganar $1.92, $1.98 centavos, lo que significa. Y desde el gobierno, cuando tuvo que hacer el alza salarial, subió $10 al salario básico unificado, que significa 0.33 centavos. Entonces miremos el carácter, la característica de este gobierno. No va a generar empleo, no va a generar fuentes de ingreso. ¿Qué dijo el gobierno cuando estuvo en campaña? Dijo que iba a bajar el IVA, y la propuesta de nosotros, los trabajadores del pueblo, ha sido bajar el IVA del 12 al 10%, porque hay se tiene poder de adquisición en todo caso, ¿no es cierto? Entonces significa para nosotros mirar este aspecto, cómo el gobierno va apuntalando el tema, aprovechando el tema de la seguridad, de que entre comillas ha logrado controlar el tema de inseguridad. También se va planteando el tema ya de una campaña para las próximas elecciones. Entonces, desde ahí, puntualizando el tema de estos procesos que ha hecho, ¿cómo va a recaer ahora en el tema de los subsidios, tanto del gas, de la gasolina? Es preocupante. Y los estados de excepción que hoy ha puesto el gobierno no ha significado en controlar la delincuencia a nivel amplio del país. Han permitido, todavía sigue habiendo secuestros, todavía sigue habiendo narcodelincuencia, pero los grandes capos, las grandes mafias no han caído las personas, si cabe el término, los que hacen el menudeo, nada más, pero se habla de narcogenerales, se hablaba de narcopolicías, de jueces corruptos, se habla de todo un sinnúmero de esas particularidades que está en el mundo, en el tema engrosado en el mismo Estado, pero no hay quien en este instante. Se decía que las Fuerzas Armadas, o se dice que las Fuerzas Armadas están para controlar la soberanía del país. Pero claro, entonces enviemos, no recuerdo si es el ministro Carrillo que decía por dónde ingresa el contrabando, por dónde ingresa la droga. Entonces pongamos en las fronteras y enviemos a controlar ahí para que no ingrese al país. Pero sin embargo de ello, usted ve, y en las noticias se ve, toneladas y toneladas recursos económicos que han recuperado. ¿Y dónde están esos recursos económicos? ¿Qué han hecho con esas toneladas de droga incautadas? Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Permítanme ustedes hacerle acuerdo a nuestra audiencia que está en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que transmite en 102.9 FM y a través de nuestras redes sociales nos sintonizan en el Ecuador y en el mundo. A esta hora tenemos el gusto de dialogar en esta mesa de trabajo con Mario Wilcamaygua. Él es presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Cotopaxi. Estamos hablando de que hoy 13 de marzo, se va a dar una primera, movilización, reunión, un primer, acto social de la sociedad, de los sindicalistas, en defensa del Seguro Social específicamente. Don Mario, a través de las redes sociales nos llegan comentarios, nos llegan criterios, y uno que
se dirige a usted directamente y como está escrito con toda cortesía, con cordialidad, me voy a permitir leerlo. Dice, ¿cómo es eso de que Rafael Correa se rifó el dinero del IES? Ustedes, los dirigentes laborales, hacen el tongo, protestan y luego negocian y todo en paz. ¿Qué le contestaría usted a este amigo oyente? Bueno, la historia nos da a conocer cómo llevó el tema del gobierno en Rafael Correa, ¿no es cierto? Los trabajadores desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad laboral, vemos esa realidad que ha significado regresión de derechos en todos los gobiernos, no solamente en este y en el de Rafael Correa. Si bien recordarán, ahí las enmiendas del 2017 se quitó el 1% del tema de nuestros aportes a la seguridad, o sea, el 40% de las pensiones jubilares. ¿Quién se lo llevó? Y ahí ojalá le pueda compartir aquellos en las noticias donde decía que la seguridad social tiene plata y esa plata está estancada, que debe invertirse, y bajo esos argumentos sacó todos los recursos y hoy no se tiene la plata para las jubilaciones. ¿Desde dónde viene esa particularidad? Desconocer la historia que la hemos vivido significa recaer nuevamente en las próximas elecciones, de pronto eligiendo a quien sea nuestro verdugo. Uno de los personeros de Elías González, me parece que sigue prófugo, ¿no? González, el Corcho Cordero. Y no ha dado respuesta a una serie de eventos que sucedieron en esa administración. No solamente en ese tema, ustedes de pronto miramos las noticias y todo quienes formaron parte del gobierno en su momento están prófugos, están algunos están con sentencias y prófugos, algunos están en la cárcel de ese gobierno y de los otros gobiernos ahora con la fiscalía, con la fiscal que ha desnudado con este tema de la inseguridad, el tema de las investigaciones que ha hecho en Metástasis, me parece, y el otro también no recuerdo el nombre. El Purgas ha desnudado cómo está estructurado el Estado en la narcodelincuencia, cómo está estructurado. Vea, don Lenin Moreno sigue ahí campante, pues no pasa nada. La aplicabilidad de la ley sería estos ladrones de cuello blanco. ¿Y qué se ha hecho? Por eso es que nosotros ratificamos el estado de excepción. ¿Ha servido para qué? ¿Para quiénes? Para controlar. Esperemos que hoy, si bien usted lo dice, lo ratificó fuera de micrófonos, no he tenido conocimiento que han sido detenidos la movilización de los mecheros del Oriente. Entonces, ¿qué significa eso? Claro, o siempre ha sido la propuesta del gobierno dotar a las Fuerzas Armadas, no para controlar la delincuencia, ahora la narcodelincuencia que está más arraigado, sino para controlar esta movilización que va en contra del gobierno. Mire lo que pasa ahora. Condecoran a las Fuerzas Armadas, a la policía, elevan el salario a las Fuerzas Armadas, a la policía y a los trabajadores y al pueblo, quienes pagamos los impuestos al día. Quienes, si nos demoramos un poquito en una deuda del banco, enseguida vamos a la mora y nos suben el interés. Somos a los trabajadores y al pueblo, al agro, al campesino, al ama de casa, al pequeño mediano comerciante, al pequeño mediano empresario. No hay ingresos en ese sentido para reactivar la economía. Entonces el gobierno se protege ¿con quiénes? Con los mismos que controlan, dirían, el ratón controla el queso. Entonces significa esa particular, si la aplicabilidad de la ley permite controlar desde las grandes esferas del gobierno y seguir lo que corresponde, meterles presos, recuperar los bienes, todo ese sentido, estaríamos viendo la acción propia o lo que ha significado el tema del estado de excepción que ha impuesto el gobierno. 6 de la mañana con 50 minutos. En esta última parte de la entrevista, don Mario, cuéntenos por favor, este evento que se va a llevar ahora adelante, hoy 13 de marzo, esta primera movilización y digamos esta reunión de los sindicalistas, ¿va a contar con el apoyo de otras fuerzas, Mario? Y le hago esta pregunta porque tenemos en ciernes ya una consulta popular en donde también es importante que ustedes, los sindicalistas, se pronuncien, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes en la consulta popular? ¿Solamente decir no a 2 o 3 preguntas y el resto apoyar al presidente Noboa que, como usted lo acaba de decir, no se sabe cuáles son los resultados que ha dado este conflicto interno, este decreto 111 que permitió Fuerzas Armadas y Policía actuar de mejor manera o con mayor flexibilidad? ¿Cuáles son los resultados? ¿Dónde está el dinero que supuestamente iba a financiar
ese conflicto interno. ¿Qué van a hacer ustedes en la futura consulta? ¿Apoyar en parte sí a Noboa y en parte no? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, en efecto, el día viernes los trabajadores a nivel de la provincia de Cotopaxi hicimos un taller de formación sindical sobre este tema de la consulta popular, seguridad social y las banderas de lucha que mantenemos desde nuestra central sindical AUGT. La consulta popular desde ya es inoficiosa, es innecesaria, se va a gastar más de 60 millones de dólares para consultar lo que la Asamblea hoy está discutiendo en el tema inseguridad, del rol de las Fuerzas Armadas. Lo ratificábamos anteriormente. Si conocemos los puntos de por dónde ingresan la droga, por dónde ingresa el contrabando, entonces las Fuerzas Armadas que cumplan ese rol, que vayan a controlar desde ahí. Entonces, claro, estas preguntas, como digo, entre comillas, es una particularidad para ver la popularidad del gobierno y en este marco el proceso de campaña. Recordará Lasso en su momento cómo estuvo cuando trajo las vacunas. Fue el mejor gobierno durante un mes, durante 15 días, si mal no recuerdo. Y lo mismo está pasando en este instante. El controlar la inseguridad en un nivel, no en todo, el controlar en esto le potencializa al gobierno, pero en las otras cosas que está haciendo, esperemos que el pueblo en su momento, cuando ya se pronuncie por el tema de los subsidios con los combustibles y al gas, acepte, si no se levante por su propia naturaleza a defender lo poco que tenemos en los bolsillos. La consulta popular desde ya es, como decimos, innecesaria. En segundo lugar, el tema para nosotros, para los trabajadores, para los jóvenes que se van a insertar en el mundo laboral, ¿qué contempla la pregunta 4? Con $1.98 la hora. Significa no llegar ni siquiera al salario básico unificado, que está en los $460. No significa no poder llegar a la canasta básica, que está sobre los $800. Entonces significa perder los derechos, significa perder estabilidad laboral. Significa ¿qué significa una estabilidad laboral? Significa que yo, con la posibilidad de tener un salario a fin de mes constante, puedo adquirir un bien común, endeudarme, porque no voy a estar esperando en un momento determinado hacer un crédito y luego no tener de dónde pagar, lo que está pasando hoy. La estabilidad laboral significa poder tener o acceder a una educación, a una maestría, o lo que corresponda a esta particularidad, ¿no es cierto? Tener ingresos para tener una mejor atención de salud, a pesar que la seguridad social en estos momentos ha sido complicada. Entonces, desde ese punto de vista, está en contra de la misma Constitución. La Constitución en el 327 está desechando todo tipo de contratación, trabajo por horas, no permite esto, la precarización laboral, explotación laboral, está en contra de una norma constitucional. Se está rompiendo el candado constitucional en esta particularidad. Entonces, reflejemos esta particularidad del trabajo por horas, en la cual nosotros estamos con nuestra central sindical AUGT llamando a votar no. Entonces, esto no permite, además, ¿quién pone las reglas de juego en un momento del trabajo por horas? Me van a llamar a trabajar sábado y domingo, de acuerdo, pero no me van a pagar el 100% lo que dice la norma constitucional y el Código de Trabajo y los organismos internacionales. ¿Quién se beneficia de eso? ¿El trabajador o el empresario? Entonces, también significa el tema de que quién pone las reglas de juego si se plantea desde el punto de vista que el joven quiere estudiar y trabajar. El estudiante no va a decir yo estas horas quiero estudiar, el trabajador, el empleador le va a decir estas horas le necesito, y así es que no puede, o se dedica a estudiar o se dedica a trabajar. Y la otra particularidad es el contrato a plazo fijo. Es una precarización laboral porque le van a contratar por un tiempo determinado, lo van a despedir, no va a tener acceso a vacaciones, no va a tener acceso a los fondos de reserva, entonces va a ser una constante, ¿no? Trabajo, despido, contratación nueva, entonces significa cómo es que la mano de obra barata y el gobierno en su precarización laboral en este instante a los trabajadores y al pueblo en general. El gobierno no conoce una realidad que vive en nuestro país. El gobierno no conoce hacer cola para ser atendido en el seguro, no conoce la realidad de hacer cola para ser atendido en el hospital, no tener para poderse trasladar de un lugar a otro en un bus,
no conoce esa realidad. Ha dejado de pagar 80 millones de dólares al Estado, no conoce la realidad, cómo vive el campesino, cómo vive el trabajador, cómo madruga el trabajador. Él ha nacido en una cuna de oro y desde ese punto de vista implementa la necesidad de la explotación laboral a los trabajadores. Mario, y concluyo con esto. En la pregunta 3, es abrir el espacio, dejar la soberanía a organismos internacionales para que vengan a hacer los laudos arbitrales aquí en nuestro país, cuando conocemos que ningún laudo arbitral ha ganado el Ecuador como Estado. Perenco, Oxy, Texaco, Chevron, se ha pagado miles y millones de dólares. Entonces dejarle en una libertad, someterle a nuestro país al tema jurídico político en esta pregunta de la número 3, por eso llamamos a votar no. Muy concreto, Mario, porque se nos acaba el tiempo. Solamente entonces en 2 o 3 preguntas de no, y el resto sí hay que apoyar a Noboa. Y finalmente, si es que Noboa no reconsidera lo que está haciendo a nivel económico y político, los sindicatos, las organizaciones sociales van a empezar a movilizarse. En efecto, nuestro derecho está en poder sostener lo poco que tenemos. Recordemos a todos los trabajadores y a todos los ecuatorianos, también se viene un proceso de elecciones que ha significado en este instante la Asamblea Nacional para poder, la mayoría, si bien en la muerte cruzada se eliminó a los asambleístas, pero la mayoría fue reelecta. Y esa reelección que significa ahora en leyes en contra de los trabajadores y el pueblo. Por eso es necesario discutir en política las cosas, porque lamentablemente en política se resuelve y necesitamos discutir, no política partidaria, porque necesitamos discutir política económica, necesitamos discutir política laboral, política educativa, política de la salud. Entonces significa estas particularidades. Si el pueblo no se empodera de esta realidad, siempre vamos a tener las elecciones o los gobernantes a beneficio de quién. Claro, los trabajadores nos movilizaremos siempre y cuando, siempre que las leyes estén impuestas en contra de las necesidades individuales y colectivas. Por eso convocamos hoy, les invitamos al pueblo, a los trabajadores, a las organizaciones, a las 14 horas nos vamos a concentrar en la Casa de la Cultura, vamos a dar a conocer estos elementos, de ahí saldremos en una movilización. Primero a la gobernación a exigir que el gobierno dé el presupuesto para los GATS, para que se cree trabajo, empleo en la obra pública. Segundo, nos vamos a movilizar a la seguridad social para exigir que el tema de la seguridad social, la defensa del seguro social, y luego nos trasladaremos a la Inspectoría de Trabajo a rechazar el trabajo por horas que está contemplado en la consulta popular. 6 de la mañana con 59 minutos, agradecemos a nuestro invitado por haber venido acá y haber conversado, ¿no?, así, de esta manera tan transparente, tan inteligente, tan sustentada, de los temas que desde el punto de vista de la organización sindical hay que empezar a tratarlos y hay que analizar qué es lo que sucederá. Mario Wilcamaigua, aquí en los micrófonos de UTC Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con un más. UTC Radio se siente bien. Inicio espacio publicitario y promocional. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Encuentra la carrera perfecta en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudia licenciatura en animación digital, licenciatura en diseño gráfico, licenciatura en comunicación, licenciatura en trabajo social, licenciatura en psicología social. Entérate de nuestras carreras universitarias en nuestras redes sociales o visita nuestro campus La Matriz. Para más información ingresa en www.utc.edu.es. Vecino, vecina, estamos de regreso en Qué Camello, tu programa favorito donde te damos a conocer nuestros emprendedores y sus maravillosas historias. Descubre lo que te ofrecen los pequeños negocios de toda nuestra provincia y país. No te pierdas Qué Camello. Todos los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Te esperamos. ¿Sabías que en la Universidad Técnica de Cotopaxi puedes ampliar tus conocimientos y conquistar nuevos horizontes? En Educación Continua contamos con una amplia oferta de cursos a tu disposición en varias áreas del conocimiento que reforzarán tu aprendizaje y potenciarán tus oportunidades laborales. ¡Atrévete! Este es tu momento.
Visita nuestro sitio web y consulta toda la oferta de formación continua en www.educontinua.utc.edu.es y en nuestras redes sociales nos encuentras como Educación Continua UTC. UTC Radio. Fin de espacio publicitario y promocional. Enlace directo. Hacemos contacto desde La Tacunga con Ecuador y el mundo. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes. Gracias por continuar en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que transmite 102.9 FM para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua y a través de nuestras redes sociales al Ecuador y al mundo. A esta hora estamos conectados ya vía telemática con Ivonne Ramos. Ella es representante del área de minería de Acción Ecológica y con ella quisiéramos conversar de un montón de temas, pero nos vamos a ir centrando en esto que sucede ahora mismo aquí en la provincia de Cotopaxi, ¿no? A propósito de la denuncia de una supuesta presencia paramilitar en cierta zona que está siendo explotada de minera en el aspecto mineral ahí. Pero ya vamos a entrar a eso. Sin embargo, yo saludando y agradeciendo a Ivonne por su tiempo y por su predisposición para este diálogo, quisiera poner en antecedentes, Ivonne, y quisiera que usted comente con respecto a esta gesta popular que se lleva adelante y que muy poco se conoce en los medios de comunicación masivos de lo que se está haciendo. Por ejemplo, la lucha de estos colectivos por la eliminación de los mecheros, cuyas representantes, cuyas denunciantes el día de ayer inclusive fueron retenidas cuando se trasladaban con todo su derecho dentro del Ecuador, además con una consigna, pues no, la de defender sus territorios. ¿Qué hay de esto, Ivonne? Si nos puede contar algo usted, si conoce algo de esto, para después empezar con el tema que nos trae a esta entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí en Sicchos? Buenos días, Ivonne, bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de tener diálogo con la comunidad y digamos con la ciudadanía en Cotopaxi. La situación que están atravesando las niñas en los mecheros es una situación sumamente preocupante. Decirle que en la provincia de Sucumbíos y en la provincia de Orellana y también en algunos de los proyectos en Napo y en Pastaza existe la explotación de petróleo, y cuando se hace la explotación de petróleo, o sea, sacar el petróleo del subsuelo, ¿no es cierto?, sale a la superficie tres sustancias conjuntas que son el crudo que se conoce, o sea, es el petróleo en sí mismo, aguas de formación y líquidos subterráneos, y también viene el gas. Tenemos problema con su audio, Ivonne. Ahí estamos ya otra vez conectados. Mejor. ¿Ahí escucha? Sí, ahí le escuchamos, Ivonne, gracias. Continúe, por favor. Perfecto. Listo. Entonces le comentaba que lo que ocurre cuando se saca el petróleo del subsuelo, el petróleo, o sea, el crudo exactamente, no sale, sale conjuntamente con otros elementos. Los unos que se conocen como aguas de formación y el gas, ¿no? Entonces, en el momento que está en la superficie se hace la separación, el crudo, digamos, sale a través de los oleoductos para ser exportado, pero los desechos, que en este caso son las aguas de formación, que son aguas contaminadas, son descargadas directamente a los ríos a través de ser depositadas en piscinas y el gas es quemado en la misma zona donde se ha producido la explotación del petróleo, ¿no? Entonces, al quemarse ese gas en la atmósfera, se produce y se eliminan muchísimos contaminantes gaseosos que finalmente llegan a la atmósfera, y en la atmósfera finalmente están en el aire, ¿no? Y cuando llueve, lo que ocurre normalmente se conocen como lluvias ácidas, y estas bajan y se depositan sobre la superficie, sobre el suelo, sobre las plantas,
sobre las aguas que están en la superficie y se contamina todo lo que la gente cultiva, ¿no es cierto? Todo lo que la gente consume, sobre todo en agua, y de esta forma a la gente se le priva de la posibilidad de tener un ambiente sano, ¿no? También en el momento que se sacan las aguas contaminadas y se depositan en los ríos, se contamina el agua de los ríos, que es espacio en donde se hace actividades, digamos, de recreación, la gente se baña, la gente toma el agua del río, la gente amazónica, indígena, hace la chicha, las mujeres se suben en las canoas cuando navegan en los ríos, hacen la chicha y se deshace, digamos, la yuca con el agua del río, se cocina. Es terrible, o sea, digamos, el tema de la contaminación es muy grave y las consecuencias son irreparables porque la mayor parte de la gente que vive cerca de los pozos y cerca de los mecheros tiene cánceres y son enfermedades. Para aprovechar el tiempo y su conocimiento, por favor, cuéntenos en torno a estos antecedentes que usted nos ha dicho de la contaminación que se siente en estas poblaciones por la presencia de estos mecheros, que además ya existe la disposición legal de que sean eliminados, de que sean cerrados, de que sean clausurados. No se lo hace. ¿Qué es lo que pasa con las personas, aquellas que llevan adelante esta lucha? Tenemos nosotros conocimiento y, como le digo, con muy pocos antecedentes, ¿no? Porque uno no puede estar en todo ni conocer el detalle de que las niñas que están demandando que se ejecuten las disposiciones legales fueron retenidas el día de ayer en su libre circulación en el Ecuador. Así es. Las 9 niñas de la Amazonía, digamos, frente a esta situación catastrófica ambiental que les señalo, las niñas, junto con organizaciones solidarias que las apoyan, pusieron una acción ante la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lleva más de un año sin tomar una medida, sin dar una sentencia, y esto pone en jaque tanto a la gestión, digamos, jurídica y a la protección de los derechos constitucionales que debería la Corte Constitucional brindar en beneficio de las personas, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en la provincia es que las comunidades de las que son parte las niñas y muchas personas más están en un estado de alerta permanente, y eso provocó para que se movilizaran más de 400 personas, cerca de 500 personas a Quito, para poder hacer pública y hacer visible la lucha que ellos llevan en la Amazonía. Y por eso es que han ocurrido 2 acontecimientos importantes. La una, hace poquitas semanas, las niñas estuvieron presentes en la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Biodiversidad, el caso fue presentado y estuvo presente la ministra, y las niñas estaban exponiendo sus argumentos sobre la situación, digamos, denunciando lo que está ocurriendo, inclusive en la inacción jurídica que ellos hicieron ante la Corte. Y la ministra finalmente lo que les dijo: bueno, ustedes no se dejen manipular, porque lo que ustedes están diciendo no es verdad. Entonces las niñas evidenciaron, digamos, y le encararon a la ministra para demandarle por qué razón ella no es una autoridad que ejecute, digamos, y que se preocupe también por los derechos de las personas. Y esta situación es muy grave porque no se está por parte de las autoridades correspondientes haciendo y digamos, procurando el bienestar de la sociedad, del conjunto de las comunidades, sino más bien están pendientes de proteger los intereses de las empresas, ¿no? Y siendo totalmente indolentes. Estas niñas llevan este proceso de organización en torno a su problema como por más de 5 años. Entonces, si ahorita usted ve a unas señoritas de 15 años, de 17 años, son niñas que empezaron desde atrás, o sea, desde los 10, desde los 12 años, a organizarse para poder demandar la defensa de sus derechos. Perfecto, Ivonne. Y la demanda es obviamente que se cierren esos mecheros, porque son cientos de mecheros que al momento actual están contaminando, ¿no? Están contaminando la atmósfera. Y esto tiene que ver también con una demanda que ya lleva como
desde el 1994 se empezó esta demanda en la Amazonía ecuatoriana en contra de la empresa Texaco, porque la empresa Texaco dejó un desastre en la ciudad, en las provincias amazónicas, con de galones de líquidos contaminados dispuestos en los ríos amazónicos, millones de toneladas de gases quemados y de petróleo que fue derramado en el suelo y en las aguas de la Amazonía a propósito de las rupturas de los oleoductos y de las instalaciones petroleras. Entonces, este es un problema que lleva la gente de la norte Amazonía arrastrando desde que empezó la operación petrolera, que hace 50 años, ¿no? Es una pesadilla realmente, es una situación súper dolorosa para las comunidades locales que habitan y conviven con la explotación petrolera. 7 de la mañana con 12 minutos, estamos aquí en UTC Radio dialogando con Ivonne Ramos, ella es representante del área de minería de Acción Ecológica. Hemos querido aprovechar el trabajo de Acción Ecológica y también de Ivonne Ramos para conocer un poco los antecedentes y cómo se encuentra esta situación de quienes están demandando la clausura, el desuso de estos mecheros en la Amazonía por las consecuencias que tienen y que generan los mismos en la población y en el ambiente que está en torno a estos pozos petroleros y a estos terminales. Pero queríamos conversar con Ivonne y la convocatoria era para tratar otro tema específico del cual también Ivonne conoce mucho, y es el problema que se ha dado ahora en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Sicchos, en las partes específicas de Palo Quemado y Las Pampas. Pero esto también tiene un antecedente que hace referencia a que el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, que tiene de más del 80% del respaldo, según alguna encuestadora, firmó hace poquísimos días un entendimiento, un acuerdo en el Canadá para impulsar este tipo de actividades, y como consecuencia de ello ya se han dado aquí en la provincia de Cotopaxi algunos altercados. Ivonne, por favor, pónganos en autos, como dicen los abogados, de qué es lo que sucede en estos acuerdos entre Ecuador y Canadá para impulsar la actividad minera en el país. Bueno, este es un tema también, como bien lo señala usted, súper reciente y que nosotros tenemos que leerlo de una manera integral y ir cosiendo, ¿no es cierto?, ir hilando todos los eventos que están ocurriendo recientemente. Decir que efectivamente el presidente de la República estuvo el 4 de marzo en Canadá en un evento que es la Feria Mundial de la Minería, un evento que ocurre una vez cada año, y lo que les sorprende muchísimo, lo que sorprende a todo el mundo, ¿no?, es el hecho de que haya ido un presidente de la República a un evento donde están empresarios, y el Ecuador sí ha estado presente en los años anteriores, pero funcionarios, ministros, o sea, autoridades relativas al sector minero. En este caso, en este año, digamos, fue el presidente en persona a hacer este tipo de venta, digamos, o de oferta de los territorios ecuatorianos para la inversión minera, particularmente canadiense. Y esta situación, digamos, también se da en un momento en el que tanto el gobierno de Canadá como el gobierno del Ecuador están en iniciaciones de lo que se llama el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Son tratados bilaterales, ¿no es cierto? Y también, ojo, tenemos que poner en la mira la consulta popular, porque en la consulta popular la pregunta D está relacionado con está preguntando a la ciudadanía si está usted de acuerdo con que se resuelvan las controversias de inversionistas en tribunales de arbitraje internacional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que nosotros estamos viendo? Que hay una intencionalidad por parte del gobierno nacional, en la presencia de su máxima autoridad, de ampliar la actividad minera y de convertirle a nuestro país en un país eminentemente minero, como lo llamaba el anterior presidente Lasso, como destino minero.
y está estableciendo vínculos de nivel compromisos, digamos, como Estado ecuatoriano, que se van a subsumir, que se van a ser sometidos, digamos, a la voluntad de los inversores con la finalidad, entre comillas, de dar seguridad a los inversores. Está poniendo en juego tanto la soberanía como el territorio mismo, digamos, o los derechos. Está poniendo por encima los derechos de los inversores a los derechos de los ecuatorianos y a los derechos de las comunidades locales. Esta pretensión de hacer un tratado de libre comercio con Canadá y de poner entre las, digamos, las condiciones de este acuerdo bilateral el que el Ecuador resolverá sus controversias de inversores en tribunales de arbitraje internacional, somete la posibilidad de que los ecuatorianos, digamos, podamos tener otro tipo de actividades en esos territorios, y por A o B circunstancia no se da esa actividad minera. Las controversias se resuelven en estos tribunales internacionales, en los cuales siempre las empresas salen ganando y quienes salen demandados son los estados, y normalmente los estados pierden esos arbitrajes por miles de millones de dólares, como es el caso, por ejemplo, que pasó con la Oxy, que se perdió $1.000 millones cuando hubo una demanda internacional de Oxy en contra del Estado ecuatoriano, o la pretensión actual que tiene la Texaco de demandar al Ecuador por más de $2.500 millones. Entonces las empresas son protegidas en esos arbitrajes y el perjudicado resultan los estados. Entonces resulta ser que los estados, el Estado ecuatoriano, no solamente que ve sometidos sus territorios para la explotación de minerales por parte de empresas transnacionales, sino que además su economía se ve sujeta a estos arbitrajes y por lo tanto obligados los ecuatorianos a pagar millonarias cantidades de dinero a estas empresas, ¿no? Estas empresas mineras, sobre todo, son empresas que son, o sea, digamos que están buscando la posibilidad de lucrar de esta condición, ¿no es cierto? Y son empresas junior que se dedican al... Sí, dígame. Sí, ¿no? Aquí en estos micrófonos hemos hecho hincapié en lo que usted acaba de mencionar. El Ecuador jamás en los días de su historia ha ganado un juicio a nivel internacional, sino que de aquí se ha ido la plata por montones a estas empresas que han venido, han destruido el ambiente, se han llevado el santo y la limosna, y después con la complicidad de ciertos gobiernos se han llevado también la plata de los ecuatorianos. Es decir, aquí nos han sangrado de todas maneras. Pero Ivonne, con todo respeto le digo, eso es lo que tenemos, eso dice la historia. Pero resulta que Daniel Noboa, que impulsa esto, tiene el 80% de popularidad, de aceptación en el país, y es el presidente que elegimos los ecuatorianos, y ha empezado desde el día de ayer, entiendo yo, una especie de campaña de promoción de las ventajas que da la minería, ¿no? Que ha subido a $3.324 millones el trabajo, la explotación minera. Entonces, quien quiera le va a decir, Ivonne, tratando de cuestionar su reflexión, que bueno, el país tiene que vivir de algo, y si es que la minería es el cuarto sector que genera ingresos, pues qué pena, pero es de ahí de donde los ecuatorianos ahora estaríamos comiendo. ¿Qué argumentaría usted ante este criterio? No lo estoy defendiendo, solamente le estoy diciendo lo que puede la gente pensar en las calles. Bueno, la primera, para plantearle que normalmente los datos y las cifras que se manejan en el ámbito minero y petrolero normalmente no son ciertas. Son cifras y son datos que están inflacionados y que son además trabajados en función de ofertar, digamos, y de llamar a atraer la inversión extranjera. Entonces, esas cifras de los beneficios económicos para los ecuatorianos yo los pondría muy en duda. Primera cosa. Segunda cosa,
decirles que por lo menos en el caso de la explotación petrolera que se ha dado en el Ecuador, y digamos que todavía sigue siendo la actividad económica como más rentable, digamos, o el primer rubro que se supone es de ingreso para los ecuatorianos, son cifras, digamos, o son recursos económicos que lo que han servido ha sido para la corrupción. Y si no, dígame usted cuántos de los funcionarios de Petroecuador no están prófugos o no están siendo investigados por el mal manejo y mal uso de los recursos económicos. La tercera es referirle a esta situación que ya estamos hablando, o sea que digamos cuando se hacen este tipo de inversiones transnacionales, finalmente ellos acaban sangrándole a la economía ecuatoriana y nuestro presupuesto como ecuatorianos tiene que ser destinado una parte importante para el pago de esas deudas, de esos compromisos adquiridos, ¿no es cierto? Entonces, creo que nosotros tenemos que mirar también el tema económico, no solamente sobre las cifras falsas que son emitidas por parte de los funcionarios de Estado, que a través de eso quieren atraer capital, que es normalmente capital especulativo. En el tema minero existen muchísimas empresas junior, que son las empresas que acaban firmando los contratos con el Estado ecuatoriano y que al cabo del tiempo acaban declarando que son proyectos que han sufrido por situaciones de causa mayor la imposibilidad de hacer sus operaciones y finalmente acaban demandando al Estado ecuatoriano. Y esta situación pone en mayor riesgo la seguridad de las personas. O sea, mire usted lo que está pasando exactamente ahora. O sea, el presidente de la República estaba en Canadá firmando este acuerdo con las empresas, precisamente la misma que está en Sitges, y acto seguido, o sea, paralelamente al mismo instante estaban invadiendo estas bandas paramilitares la provincia de Cotopaxi, instalándose en el territorio, y estas bandas paramilitares que finalmente acaba se viendo como un conflicto entre comunidades o pueblo contra pueblo, enfrentando a las personas que están defendiendo los territorios. Y paralelamente a eso también el gobierno ecuatoriano, el Ministerio de Energía y Minas está sacando este mecanismo, digamos, este recurso para hacer la consulta previa, libre e informada de manera súper acelerada y cumplir con un requisito rápidamente y favorecer la intervención de las empresas mineras en el Ecuador. Entonces, todas estas trampas, digamos, todas estas actos que son actos funcionales para la inversión están ocurriendo mientras el presidente efectivamente tiene una altísima simpatía social. Piense usted en los 100 días de gestión de este gobierno, la cantidad de acciones antipopulares que se han hecho, ¿no? Como por ejemplo la subida del IVA, el envío de leyes económicas urgentes a la Asamblea Nacional, la primera en la cual se condona, digamos, la deuda que tienen las mismas empresas familiares del presidente de la República y sus, digamos, socios y allegados. Entonces, todas estas leyes urgentes que han sido enviadas a la Asamblea y todas estas medidas económicas urgentes van en desmedro de la economía de los ecuatorianos. Y yo creo que finalmente los ecuatorianos rápidamente vamos a despertar, digamos, de este ensueño y obviamente va de pronto a ser tarde y vamos a estar en una situación de muchos aprietos más graves de los que estamos atravesando en este momento, ¿no? Ojalá se equivoque, Ivonne, de todo corazón. Ojalá se equivoque y podamos los ecuatorianos tratar de remediar lo que está sucediendo de manera rápida, ¿no? Creo que regresar el tiempo no lo podríamos hacer, pero por lo menos ojalá se pueda de aquí en adelante repensar lo que se está haciendo, porque le hago otra pregunta que hay que hacerla, pero antes permítame usted enviar un saludo a quienes nos escuchan allende las fronteras de la patria, ¿no? Desde Bucaramanga, este noticiero es escuchado y hay comentarios en nuestras redes sociales. Este modesto noticiero no atraviesa los linderos de la patria. Hay otro comentario que dice que bien la explicación a la pregunta de la consulta ociosa
inoficiosa del gobierno. No a esta pregunta, entendemos que es la que hace referencia a la posibilidad de que los conflictos se resuelvan a nivel internacional, dejando la independencia, potestad del Ecuador y de su gobierno y de sus autoridades. Y bueno, hay que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos entonces sin minería en el Ecuador? ¿Cómo cristalizar este sueño? Mire usted, esta entrevista que le estamos haciendo ahora a través de del desarrollo tecnológico no podría ser posible si es que no tenemos una actividad y un producto resultado de la minería que permita la conectividad y todo este tipo de procesos. ¿Cuál es la solución entonces, Ivonne? ¿Dejar la minería de un lado y volver a la época de las cavernas? ¿Una minería responsable? ¿Existe una minería responsable? ¿Qué se tiene que hacer? Mire, no existe una minería responsable. Lo que se conoce como minería responsable es minería de gran escala, y la minería de gran escala genera impactos de gran escala. Para que el negocio sea rentable para las empresas mineras transnacionales grandes y las nacionales también, es necesario sacar una cantidad, millones de toneladas de desechos tóxicos que son depositados en los territorios, en lo que se llama relaveras o escombreras, y en esos lugares se genera un impacto que es a perpetuidad. Las empresas se van, pero las grandes piscinas gigantescas de desechos quedan en los territorios, y quienes acaban teniendo que resolver el problema son los propios gobiernos nacionales o gobiernos locales, y finalmente las poblaciones locales víctimas de tragedias ambientales como es la ruptura de las relaveras que sepultan a las personas debajo de sus desechos, debajo de sus lodos. Imagínese usted, piense usted lo que nosotros estamos preparándonos para lo que podría ser la erupción del Cotopaxi y la dimensión gigantesca que la erupción del Cotopaxi puede generar y el daño que puede provocar. Pues las relaveras en dimensiones de gran escala es esa el problema, y tenemos el proyecto que está en la Mochinchipe, donde depositar en un encañonado de lo que era el río Tundaimi, un encañonado entre las montañas y esa pared, depositar diariamente es su programa y ya lo están haciendo. 140,000 toneladas cada día van a depositar en esa relavera, digamos, con el altísimo riesgo de que esa relavera se reviente, se rompa, porque es una zona sísmica, es una zona pluviosa, es una zona de deslizamiento de tierras, y es una construcción en una de las relaveras aguas arriba, que es una técnica súper grave. Entonces, la minería responsable, la minería que no genera daños, no existe en ninguna parte del mundo. En Canadá, donde se dice la tecnología de punta, ellos han tenido cientos de rupturas de relaveras y daños a las cuencas hidrográficas. Entonces, esa es una situación. La segunda situación importante, la minería responsable, entre comillas, en este país viene asociada directamente con la minería ilegal, esa que nosotros vemos en la televisión y destruye terriblemente los ecosistemas y los ríos, y llega con gente criminal, con sicarios, y es capital criminal. Esa minería ilegal tiene sociedad con la minería responsable. Eso pasa en Buenos Aires con la empresa Hanrin, que tiene sus capataces y trabajadores entre los mismos que son conocidos y reconocidos como mineros ilegales. Eso pasa en la provincia de Pichincha, en el proyecto Pacto, que es de la empresa Enami EP, que es la empresa nacional minera, que dejó perforando el subsuelo de Pacto y abriendo ya todos los túneles para que se haga minería, y abandonó el proyecto. Imagínense, abandonó la empresa nacional el proyecto para permitir que ingresen mineros ilegales y empresas mineras ilegales en esa zona para extraer el oro, extraer las piedras mineralizadas. Entonces, ojo, la minería legal, entre comillas, porque nosotros consideramos que es ilegal, porque no tienen licencia social, no tienen licencias ambientales, esas son ilegales, y las minerías ilegales que efectivamente vienen asociadas al capital transnacional criminal, tienen un contubernio, tienen una sociedad
Y el Estado tiene una sociedad con ellos, porque el Estado está siendo cómplice y encubridor por el hacer y por el no hacer. Por el hacer, como hace ENAMI, túneles y dejar las minas abandonadas para que se exploten, y por el no hacer, por no controlar. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de sacar a los mineros ilegales de los territorios, porque los territorios están siendo invadidas y las comunidades están siendo invadidas de gente criminal, como lo que está pasando en Sicchos. Esta gente criminal, esta gente paramilitar, en el territorio, en este momento que están haciendo, entre comillas, esa malhadada consulta para enfrentarse y ser fuerza de choque de la empresa minera y del Estado, que es cómplice, y es lo que está pasando. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero ¿esté usted segura de que más adelante podemos retomar el tema y podemos volver a conversar, si es que su tiempo así lo permite, de este asunto que es muy importante y trascendental? Y en estos micrófonos usted tiene la posibilidad de exponer su punto de vista, como lo ha hecho ahora, ¿no? Con toda libertad, con respeto, con consideración, porque es su punto de vista. El periodista también ha intentado cuestionar el mismo, no porque defienda el otro lado ni le defienda su punto de vista, sino porque es lo que me corresponde hacer. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, hacemos una pausa y ya venimos con más información. La Dirección General Académica de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en coordinación con Educación Continua, trabajan por llevar a nuestros docentes al siguiente nivel, con tecnología de vanguardia. Juntos, incursionamos en el emocionante curso de Inteligencia Artificial en la educación superior. A partir del 18 de marzo del 2024, nos sumergiremos en este extraordinario mundo. Descubriremos cómo optimizar los procesos pedagógicos y didácticos con herramientas actualizadas. Aprenderemos a gestionar eficientemente los datos académicos para simplificar y mejorar los procesos de aprendizaje en la educación superior. Es el momento de hacer uso inteligente de la información. El futuro de la educación está aquí, en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Visítanos en www.educontinua.utc.edu.es. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Encuentra la carrera perfecta en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudia licenciatura en Administración de Empresas, Economía, licenciatura en Gestión de Talento Humano, licenciatura en Mercadotecnia. Entérate de nuestras carreras universitarias en nuestras redes sociales o visita nuestro campus La Matriz. Para más información ingresa en www.utc.edu.es. UTC Radio se siente bien. Fin de espacio publicitario y promocional. Enlace directo. Hacemos contacto desde La Tacunga con Ecuador y el mundo. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes. Gracias por continuar en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que transmite en señal FM para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua y a través de nuestras redes sociales al Ecuador y al mundo. A esta hora estamos conectados ya con Carolina Orozco. Ella es presidenta del directorio de la Cámara de Minería de El Ecuador. Agradecemos primero a Carolina por esta gentileza de atender nuestra entrevista y después pasamos a explicar el tema que vamos a tratar. Las exportaciones mineras rompen récord, se anuncia en los medios de comunicación, pero a la vez se denuncia también la presencia de grupos paramilitares. Ojo que digo que se denuncia la presencia de grupos paramilitares en el cantón Sicchos, aquí en la provincia de Cotopaxi especialmente. ¿Qué le parece, Carolina, después de agradecerle por su tiempo, si empezamos por lo primero, por revisar las cifras que ustedes han puesto en consideración de la comunidad? 3.324 millones de dólares sería lo que produce la actividad minera en este 2020, lo que produjo la actividad minera en el 2023, y que esa producción se va incrementando, que ha crecido en un 19%, se dice. Cuéntenos, por favor, cuáles son los antecedentes, cómo se explica este crecimiento tan vertiginoso, convirtiendo a la minería en el cuarto rubro de ingresos en el país. Buenos días, Carolina, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación y buenos días también a todos los que nos están escuchando esta mañana. En efecto, como usted decía,
Ha sido récord las cifras de exportaciones con las que cerramos el año 2023, más de 3.324 millones de dólares en exportaciones solo mineras, y además la recaudación tributaria no es menor, más de 750 millones de dólares de recaudación tributaria también es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de minería y de estas exportaciones, tomemos en cuenta que el Ecuador tiene solo 2 minas a gran escala. Todo lo demás es pequeña minería. Estas 2 minas a gran escala representan el 70% de esos 3.324 millones de dólares. Y la pequeña minería, el restante, que sería el 30%. Entonces, en efecto, podemos ver el impacto tan grande que tiene la entrada en producción de una mina, sea de mediana o gran escala, en nuestro país. Y más allá de los números, es también ver cómo ha impactado y cómo ha transformado los sitios en donde se han establecido estas minas, más allá de los números nacionales, que son extremadamente importantes, posicionando a la minería como el 4º rubro del PIB. De hecho, somos el 3er no petrolero y el primero en exportaciones no tradicionales. Pero también hay que analizar el impacto que se causa a nivel local, es decir, la generación de empleo, la generación de emprendimientos locales, la dinamización de la economía, la transformación de esas vidas. Carolina, permítame por favor pedirle a usted que por motivos de didáctica nos explique a los ecuatorianos, a quienes seguimos este programa, a quienes nos están mirando, a quienes han opinado y a quienes participan de este diálogo. A ver, 3.324 millones de dólares es lo que produce la actividad minera. De eso la recaudación fiscal es 762 millones.7. Carolina, yo le pido un ejemplo, o más bien corríjame si es que estoy mal en el ejemplo. A ver, en mi casa yo permito que entre un panadero y que se ponga a hacer pan y que saque 3.324 dólares al mes. De esos 3.324 dólares al mes que este panadero en mi casa, con mis productos, con mis elementos, produce, genera, me deja a mí 762 dólares. Eso es el negocio, digamos, que está haciendo el país. Por favor, corríjame si estoy mal o aclárenme cómo es la producción y la generación de ingresos para el Ecuador. Por favor, si es tan gentil. Claro que sí. Y esta es una pregunta que la mayoría de personas suele hacerse, porque claro, ven estos montos tan grandes, tan importantes, pero dicen, ¿y cuánto se queda para el Ecuador? ¿Cuánto nos llega a nosotros como población? ¿En qué nos vemos beneficiados? Entonces, primero, no solo los impuestos que genera las empresas mineras, que son impuestos, estos más de 750 millones, 760 millones de dólares, son impuestos generales y también impuestos específicos. En la minería, como ustedes saben, hay impuestos específicos que son sumamente altos para quienes quieren tener una concesión aquí en el Ecuador. Pero más allá de eso, yo creo que es aplausible y debemos estar orgullosos como ecuatorianos que nuestra ley de minería es una de las pocas leyes en el mundo que tiene por obligación que el 60% de las regalías mineras tienen que ser reinvertidas en cerrar las brechas sociales del lugar en donde fue extraído el mineral. Esto es a diferencia de, por ejemplo, cómo empezó el sector minero a como hoy nosotros estamos empezando, o bueno, empezamos desde el año 2019. Las regalías mineras, dependiendo de si tú eres un pequeño minero, un mediano minero o un gran minero, pueden variar desde el 3% de tu producción hasta el 8% de tu producción. Entonces, si eres pequeño es el 3% de la regalía, si eres mediano es del 4%, y si eres de gran escala, tienes que negociar en el contrato con el Estado entre el 5 y el 8% de las regalías, que son las regalías. Y el 60% de ese monto tiene que ir a ser invertido en los sitios donde se extrajo el mineral. Ahora, yo creo que como ecuatorianos debemos exigir que esto sea cumplido por el Estado. De hecho, las empresas mineras pagan sus regalías, pero lamentablemente el que las poblaciones puedan acceder a ellas es sumamente complejo hoy por hoy. Tienen que pasar por algunos requisitos que creo que solo 1 o 2 proyectos en la historia de lo que vamos han sido aceptados y ese dinero ha sido desembolsado. Entonces, también como ecuatorianos debemos poder exigir que ese dinero debe ser dirigido hacia esos gaps donde debe estar los fondos para poder cerrar esa brecha social. Carolina, qué bueno que usted menciona regalías, porque hay un estudio realizado por uno de los analistas económicos más serios que creo yo que tiene el Ecuador, usted lo debe conocer, el economista Marco Flores Troncoso, que fue ministro de Finanzas en un momento determinado, ahora se dedica a la cátedra y al análisis.
Él manifiesta en uno de sus análisis, de sus estudios, que las regalías que recibió el Ecuador por minería en el año 2022 fue de tan solo 202 millones.4 y en el año 2023 206 millones.1. ¿Qué tiene que decir usted? Conozco evidentemente al economista, desconozco el estudio. Entonces, lamentablemente no podría responderle ahorita, quedo al pendiente, pero... me comprometo, Carolina, a mandarle el dato para que usted lo analice y en una próxima oportunidad tenga la gentileza de explicarnoslo, porque para eso estamos aquí, para conversar, para analizar, para debatir esto con ideas, con respeto, lo que está ocurriendo en el Ecuador. Carolina, explíquenos por favor cómo estas regalías deberían reinvertirse, especialmente en la zona donde supuestamente se hace la actividad minera y si es que tenemos nosotros ejemplos de lo que está sucediendo en beneficio de la comunidad. Claro que sí. Hasta hace muy poco, antes de hecho de la aprobación de una de las leyes económicas urgentes, de esta ley de la eficiencia energética, la ley de minería decía muy generalmente que el 60% de las regalías mineras deberá ser reinvertido en la zona de donde fue extraído el mineral. Y se entiende que es para el cierre de brechas sociales, ¿no? Para la cobertura de servicios básicos, todo lo que es competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, no había una especificidad en cuanto al proceso de cómo los GATS podían acceder a esos fondos que eran manejados por el BEDE, tenían que presentar... Sí, en el cantón Sicchos, especialmente en las zonas de Palo Quemado y Las Pampas, en donde se ha denunciado la presencia... ¿Aló? Ahí estamos bien. Carolina, ¿ahí sí nos escucha? No sé si me puedan confirmar si me están escuchando. Le escuchamos, Carolina, y sí. Parece que ya otra vez estamos conectados. ¿Usted nos escucha, Carolina? Buenos días. Carolina, nosotros la escuchamos. Buenos días. No tenemos... Vamos a un corte, Carlos, y entonces tratamos de solucionar este problema. Por favor. UTC Radio se siente bien. Inicio espacio publicitario y promocional. La Dirección General Académica de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en coordinación con Educación Continua, trabajan por llevar a nuestros docentes al siguiente nivel, con tecnología de vanguardia. Juntos, incursionamos en el emocionante curso de Inteligencia Artificial en la educación superior. A partir del 18 de marzo del 2024, nos sumergiremos en este extraordinario mundo. Descubriremos cómo optimizar los procesos pedagógicos y didácticos con herramientas actualizadas. Aprenderemos a gestionar eficientemente los datos académicos para simplificar y mejorar los procesos de aprendizaje en la educación superior. Es el momento de hacer uso inteligente de la información. El futuro de la educación está aquí, en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Visítanos en www.educontinua.utc.edu.es. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Encuentra la carrera perfecta en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudia Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Software, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Industrial. Entérate de nuestras carreras universitarias en nuestras redes sociales o visita nuestro campus La Matriz. Para más información ingresa en www.utc.edu.es. UTC Radio se siente bien. Fin de espacio publicitario y promocional. 7 de la mañana con 47 minutos, amigos oyentes. Lastimosamente tuvimos algún problema en la interconexión, pero gracias a Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, nos está atendiendo vía telefónica. Entonces vamos a tratar de terminar esta entrevista cambiando de sistema, pero lo importante es que la audiencia pueda seguir este importante diálogo que tenemos con Carolina Orozco, a quien agradecemos otra vez por su predisposición, inclusive para superar estos pequeños problemas técnicos. Carolina, ahí sí estamos conectados ya, ¿verdad? Sí, les escucho perfectamente. Muy bien, entonces, a ver, Carolina, no sé si concluimos ya la idea, la exposición que usted
estaba realizando y pasamos a que nos cuente qué es lo que sabe usted de estas denuncias que se han presentado días atrás de la presencia de grupos armados paramilitares. Aparentemente, le digo, Carolina, no hemos verificado la información y por eso le preguntamos a usted una de las fuentes confiables en este aspecto. Se ha denunciado en este medio de comunicación que especialmente en Palo Quemado y en Las Pampas, hace cerca de 5 días, el 7, 8 de este mes, y se hicieron presentes personal, no digamos militar, sino paramilitar, gente armada, que representando a una supuesta junta de defensa del campesinado, está inclusive tomando decisiones en la comunidad y plantando o poniendo sitios de seguridad, aparente seguridad, para controlar quién circula, quién no circula, si tienen permisos o si no tienen permisos. La comunidad o algunos de los comuneros han manifestado que están vinculados a la empresa canadiense que trabaja ahí y hicieron esta denuncia en este medio de comunicación. ¿Usted nos puede ayudar explicando qué es lo que sabe, qué es lo que conoce, Carolina? Claro que sí. Primero, como Carolina y como Cámara, nos solidarizamos y ya hemos hablado también con la compañía, porque la situación por la que están pasando es lamentable. Yo creo que se debe en este país respetar las posturas de todos, de aquellos que estamos a favor de una minería responsable, como también los que no están a favor. Toda postura es respetable, pero ninguna postura y ninguna acción se justifica la violencia que hubo en estos días. Entonces, nosotros como Cámara rechazamos totalmente cualquier acto violento. Esa no es una forma de actuar, ni peor de protestar, ni tampoco de expresar el rechazo a una actividad. Ahora vamos a qué pasó. Hay una desinformación impresionante, y más bien yo con agrado veía ayer en las noticias que empieza a salir la verdad. Porque primero, el proceso de consulta ambiental, que es el proceso que el proyecto La Plata quiere hacer, es un proceso a cargo y bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente, no de la empresa. Punto número 1, quien lo está llevando a cabo es el Ministerio del Ambiente. Punto número 2, es un proceso que se lleva a cabo en todas las licencias ambientales. Sin este proceso no se puede otorgar una licencia ambiental, y este proceso cubre, blinda y ejerce el derecho de las comunidades, no el derecho de la empresa, sino el derecho de las comunidades a ser informadas sobre el proyecto. Eso también es muy importante. No podemos cuartear el derecho de esa población. Cuando nosotros vemos que salen fotos, por ejemplo, había una foto de un camión en las redes de estos grupos antimineros, de un camión diciendo, señores, aquí están transportando el armamento, están llegando paramilitares. Nada de eso es cierto. Primero en ese camión, luego se tomó fotos y se mandó. En ese camión se estaba transportando las mesas y las sillas para la reunión de la audiencia pública que se iba a dar para preparar justamente la sala para la reunión, para el proceso de consulta, es decir, de información. Pero es impresionante cómo la desinformación de estos grupos, que quieren también engañar, porque es un engaño a la gente, para poder manipularlos. Nosotros sabemos, y más allá de saber como Cámara, ya han habido ruedas de prensa en el sitio, han habido testimonios y también entrevistas a personas comuneras de la zona, que son los únicos que deben formar parte de esta consulta y ser informados, porque van a ser los beneficiarios directos de este proyecto de Darcy. Y ellos están de acuerdo con el proyecto, ellos apoyan, y su gran mayoría o trabajan para el proyecto, pero más importante aún, han sido beneficiados por un sinnúmero de proyectos sociales que el proyecto apoya y colabora junto con la propia comunidad. Proyectos de reforestación, proyectos de agricultura, de ganadería, de siembra, en un sinfín de protección de cuencas hídricas, también un sinfín de número de proyectos que trabajan en conjunto. Es esa la voz de las comunidades que debemos escuchar, porque son las comunidades cercanas. Ahora, el tema de los paramilitares, etcétera, no es cierto. Ayer podíamos ver incluso en la televisión, en noticias y en varios videos que la empresa ha sacado, y no solo la empresa, lo más importante, las propias comunidades. Es gente extraña a esa comunidad, que no tiene el derecho a ser informada, que no se va a ver ni beneficiado ni afectado de ninguna forma, que no tiene el derecho de estar ahí, que llega encapuchado, una persona normal, comunero, llega encapuchado, solo que es de otro sitio lejano, y empieza a evitar que se dé este proceso con medidas violentas. Eso no es justo.
las personas que tienen que ejercer este derecho son las personas de Palo Quemado. Ellos están a favor de que se dé la consulta, quieren ser informados y debe llevarse a cabo. La presencia de la policía, que es muy diferente, en procesos de consulta ambiental de proyectos de sectores estratégicos, extractivos, pueden ser petróleos, pueden ser de electricidad, pueden ser mineros. Normalmente el Ministerio del Ambiente, que repito es quien ejecuta y lleva a cabo este proceso, pide su acompañamiento. ¿Por qué? Porque se han visto en los últimos meses, no solo en este tipo de proyectos, sino en otros extractivos, violencia de comunidades o personas extrañas a la población que debe ser, como fue en este caso nuevamente, que vienen a irrumpir, a incidentar estos procesos con un supuesto discurso antiminero, protección a la naturaleza y a la vida. Pero qué irónico que esas personas que hablan de protección, cuando la minería trabaja en armonía con el ambiente, pero volvamos, que hablan de protección, son las que usan la violencia contra otros seres humanos para perseguir su objetivo, que además es un objetivo que lo podemos discutir ampliamente, desde la base técnica está errado. Carolina, ¿tiene esto algo que ver, este tipo de acciones, con los últimos viajes, con los compromisos adquiridos por el presidente Noboa justamente en Canadá, país al cual corresponde la empresa que acciona en esta zona? ¿Esto ratifica de una u otra manera la actividad minera en Cotopaxi, en Siquijos, en Palo Quemado, en Las Pampas? A ver, hay que tener un antecedente. Estos procesos de consulta ambiental se han visto incidentados y con actos de violencia por parte de estos grupos antimineros, radicales y también que traen gente externa a las comunidades, desde mucho antes de la visita del señor presidente a Canadá, ¿no? Así que no hay un estrecho vínculo o no hay una condición. Ahora, que en los enunciados que los grupos antimineros sacan, haciendo hincapié en la visita, es otra cosa. Pero recordemos que la visita del señor presidente a Canadá, más allá de que no fue solamente minera, pero en minería, logró posicionar al Ecuador como un país atractivo para la inversión nuevamente, no solo de empresas canadienses, sino de todos los países del mundo que tienen estándares ambientales y sociales mucho más altos que nuestra legislación, para que vengan a invertir y poder ayudar no solo a la economía, sino también a las poblaciones con cuidados ambientales, con responsabilidad social, es decir, lo que nosotros queremos y necesitamos. Y es muy importante también lo que les voy a decir. Si es que nosotros evitamos que una empresa responsable, con los mejores estándares, saque el mineral del subsuelo, no vamos a impedir que ese mineral salga. Lo único que estamos impidiendo es que lo haga alguien responsable. Nosotros estamos viendo y vemos todos los días en las noticias lo que pasa en los cantones donde no permitieron entrar a empresas responsables, o en sitios donde, mediante medidas, acciones de protección, sentencias, dijeron, ok, usted, señor empresa minera, no puede trabajar aquí, por favor váyase. Esos sitios hoy están invadidos por extractores ilegales, por delincuentes, y es muy difícil para el Estado luchar contra eso, porque son mafias enormes. Entonces, en realidad, cuando nosotros pedimos que no entre una empresa responsable, ¿para quién estamos trabajando? ¿Para quién queremos ese beneficio del mineral? Yo, al menos como ecuatoriana, quiero que se quede para los ecuatorianos. Y si tengo una empresa que viene con los mejores estándares del mundo, que quiere invertir $100 millones en la construcción de una mina de mediana escala, que va a generar entre plazas directas e indirectas, entre 1.500 a 2.000 plazas de trabajo, en una zona económicamente deprimida, donde durante los años que ha estado en su paso ha demostrado que ha ayudado y ha cambiado, transformado la vida de esa gente de forma positiva y puede transformar también la economía del país. Yo prefiero que ellos exploten a ponerlo en bandeja de plata a los extractores ilegales. 7 de la mañana con 56 minutos. El tiempo se nos está acabando, Carolina. Yo quiero primero agradecerle por su apertura y porque es nuestro deber, ¿no? Como usted manifiesta, abrir canales de información para que la gente, para que el oyente, especialmente aquí en Cotopaxi, escuche las distintas versiones. Nosotros no aprobamos ni avalamos al uno o al otro. Nosotros es nuestro deber canalizar la información para que sea la comunidad la que se enriquezca del criterio de cada uno de los actores de un hecho social. Y hay que agradecer por su predisposición para este diálogo, superando inclusive algunos problemas técnicos que se nos presentaron. Finalmente, Carolina, de una forma muy concreta, ¿el proyecto Plata avanza y va porque va en Palo Quemado y en Las Pampas? De acuerdo.
acuerdo a lo que el Ministerio del Ambiente incluso sacó en un comunicado, sí, el Ministerio del Ambiente es muy firme en que debe poder ejercer esa gente su derecho a estar informado, la gente que realmente vive alrededor del proyecto. Y el Ministerio del Ambiente tiene toda la firmeza y toda la voluntad de ayudar a esa gente a ejercer su derecho a estar informado. Así que yo creería que sí, estamos seguros que Carolina, sí, no solo por el bien de esa gente, sino del país. Si es que la consulta se da y si es que la gente dice que no, por ejemplo, entonces ustedes también aceptarán esa decisión popular, o es que ya la decisión está asumida y ustedes dan por un hecho que la comunidad les está apoyando. Es súper buena pregunta y qué bueno. ¿De qué se trata el proceso de información, consulta ambiental o socialización? Ha tenido en la historia varios nombres. La gente de la población que se puede ver beneficiada, afectada por un proyecto, debe ser informada sobre qué es el proyecto, quién es la empresa, cómo van a hacer el proyecto y cuáles pueden ser los posibles impactos ambientales, pero por sobre todo cuáles son las medidas de control, prevención y mitigación de esos impactos ambientales y los que no puedan ser evitados, también las medidas de compensación, así como también los beneficios positivos, ¿no? Tanto en generación de trabajo, en organización y en planificación junto con la comunidad. Eso es lo que se le informa a la comunidad. Y es un espacio en donde la comunidad interactúa con el Ministerio del Ambiente, expresando sus preocupaciones, el por qué quisiera que sí esté el proyecto o por qué no quisiera que esté el proyecto, qué le preocupa, qué le asusta, qué desconoce, qué quiere ser informado a más detalle. Todo esto es un proceso de varios días, en donde antes de la audiencia pública se pone incluso un punto de información, donde hay varias copias del estudio de impacto ambiental, de las medidas ambientales, una persona facilitador y también asistentes que explican a la comunidad que quieren venir a esta oficina o punto de encuentro para que les expliquen el estudio de impacto ambiental, les ayuden a leerlo, a resumirlo antes de la audiencia pública y posterior a la audiencia pública, por si alguien no pudo asistir ese día, también se quedan otros días, semana o varias semanas, el estudio en ese punto para información y gente tanto del Estado como de asistentes para que puedan informar a esa gente. Entonces es un proceso largo y cuando la población tiene una duda o plantea una idea que le preocupa, el Ministerio del Ambiente tiene la competencia, así como la capacidad, de decir, ok, su comentario tiene una base técnica, tiene sentido, tiene una lógica, por favor, vamos a pedir a la empresa que lo considere y lo incluya en las medidas ambientales o busque una alternativa. Pero si el pedido de un comunero, por ejemplo, tiene un tinte, me invento, político, o pide algo que es imposible o no tiene sentido porque no es un ámbito técnico, o pide algo que sea individual y no para un beneficio colectivo, el Ministerio del Ambiente también tiene la competencia y está en obligación de decirle, señor, nosotros estamos anotando su nombre, así como su observación, pero no la vamos a acoger porque su observación no es para beneficio de todos ni tampoco para algo positivo. Eso es lo que pasa en la consulta. Entonces, en la consulta, en realidad, todos son escuchados. Y si el Ministerio del Ambiente cree que de todo lo que conversaron, el estudio, el plan de manejo debe ser modificado en algo, le obliga a la compañía a modificar. Por eso es que yo no entiendo, alguien que no quiere un proyecto o que defiende una postura, ¿por qué no asiste y expresa educadamente, con respeto y con base técnica, no política, técnica, su malestar, inquietud o miedo en el espacio que para eso es la consulta, en lugar de amedrentar y con violencia intentar incidentar procesos que defienden y ejercen derechos de los comuneros? 8 de la mañana con 1 minuto. Agradecemos sobre todo a Carolina por su predisposición para este diálogo y ya sabe Carolina, los micrófonos de esta estación que transmite desde la ciudad de La Tacunga, aquí en la provincia de Cotopaxi, está abierta siempre a esta forma de dialogar, de explicar las ideas y por supuesto entrar si es que es necesario en un debate para que se beneficie la comunidad de qué es lo que se está analizando en estos micrófonos. Carolina, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias, igual a los que nos escucharon y que tengan una excelente vida. 8 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes. Nosotros desde aquí, desde UTC Radio, les agradecemos por su participación, por su compañía, siempre tan fiel a este informativo y a esta estación universitaria. Con nosotros, con Eduardo Naranjo y con Fernando Salme, será hasta el día de mañana. La información oportuna y veraz, el comentario preciso y la reflexión profunda. Hasta aquí, Contextos y Textos, el espacio